Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Este es un 1 de mayo. Espero que ya hayan regresado a su casa, que estén muy contentos, porque aquí les van a algunos comentarios que a lo mejor les quitan la sonrisa, pero son necesarios. Vamos a empezar yéndonos al norte, siguiendo la tradición norteamericana de los 100 días, los primeros 100 días del presidente. Ha desatado una tormenta la interpretación de esos primeros 100 días. Si usted lee la prensa de allá, la de acá, las televisiones del mundo, pues no se ponen de acuerdo. Trump dice que son los más buenos primeros 100 días que haya habido en cualquier presidencia desde George Washington hasta ahora. Algunos de nosotros tenemos nuestras dudas. Empezamos ese tema aquí en esta mesa. Pues yo tengo la impresión que son los peores. A partir de encuestas, ¿no? De lo que están diciendo en términos de opinión pública, el 55% reprueba la gestión del presidente de los Estados Unidos y muchos grupos se sienten absolutamente, discriminados por su política y por su propia narrativa, empezando por México. Pero si uno hace un recuento de lo que han sido estos 100 días, han sido puros torpedos. Órdenes ejecutivas a mansalva, lanzándolas sin ningún tipo de dirección u orden. Política exterior ha lanzado la madre de todas las bombas, ha atacado a Siria, en fin, todo lo que dijo que no iba a hacer, y en última instancia sigue a pleito casado con los medios. El día de hoy el escándalo es que al de CBS, entrevistándolo en la mañana, le preguntó todavía una opinión y él le dijo: no, mire, ya es suficiente, yo ya corto la entrevista en este momento, y lo bateó literalmente. Yo creo que han sido 100 días de incertidumbre para todo el mundo. No sabemos qué va a pasar con la cuenca del Pacífico. Sigue incierta su relación con China. La mayor parte de los europeos ven con expectación las declaraciones, expectación o preocupación diría, pero creo que de los 100 días que recordamos son, si cabe, peor que los primeros 100 días de Bush. De la alud de comentarios para evaluar esos 100 días, el que me pareció más preciso es uno de un columnista de New York Times, David Brooks, más hacia la derecha que hacia la izquierda, pero muy sensato, y él hace un llamado a reducir la histeria y la preocupación, porque dice: después de estos 100 días ya nos dimos cuenta que es un personaje errático, pero absolutamente ineficaz, y termina comparándolo con un esquiador sobre agua. Dice, va deslizándose por el agua y sí hace algunas olas, pero en los pocos segundos se vuelve a cerrar el agua sin que pase absolutamente nada. Tal vez lleva las cosas al extremo, pero realmente ha impactado poco sobre la realidad. Si uno lo compara con las leyes aprobadas en 1932, con Franklin Delano Roosevelt, 32-33, realmente es impresionante lo que se logró. A mí me llamó la atención también una entrevista muy reciente en estos días, a propósito de los 100 días de Trump, donde él dice que ya está fastidiado, que el trabajo de presidente verdaderamente es totalmente absorbente, que no tiene tiempo, que como empresario, claro que trabajaba y se dedicaba mucho tiempo a sus empresas y demás, pero que aquí verdaderamente en esto no tiene un segundo de descanso, las presiones, no puede ir solo a ningún lado, ni siquiera lo dejan manejar su propio coche, y a él le gusta manejar, tiene que ir siempre acompañado con guardaespaldas. A los 100 días se está fastidiando, claro, de un trabajo que nunca había probado, ni nada parecido, es decir, ni gobernador ni nada, no tenía experiencia política ni de administración pública. A lo mejor por eso los padres fundadores decían, le recomendaban al colegio electoral, decir: oigan, parte de su trabajo es decidir, independientemente de la voluntad de los ciudadanos, lo que expresan en las urnas, quién es el adecuado para dirigir al país, para ser presidente. Y desde luego, alguien que no tenga experiencia, exclúyanlo. Uno de los requisitos que pedían era que tuviera experiencia en la función pública. No la ha tenido Trump, y a los 100 días se está fastidiando ya de ser presidente. Una pregunta, ¿no les recuerda algo a Fox, a Vicente Fox? Claro, mucho. Muchísimo, porque
hay que poner una ligera diferencia. Trump nunca ha tenido un puesto público. Fox pasó más o menos por el gobierno de Guanajuato. ¿Y diputado? Otra cosa. Bueno, ser diputado en México equivale a tener otras experiencias, que no son precisamente muy buenas. No laborales. Pero dentro de estos 100 días, a nosotros como mexicanos, lo que nos deja claro no es lo errático del personaje, sino lo débil de la posición mexicana. Dentro de los 100 días está ese miércoles de la semana pasada, en donde la Casa Blanca dejó filtrar la noticia: Trump va a firmar una orden ejecutiva para que se inicie el plazo de 60 días y abandone el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Bueno, ya me imagino yo a Videgaray y a Peña Nieto han de haber la pasado, pero muy mal. Se comunicaron luego con Trump y Trudeau también, y luego en la tarde o noche ya se dijo, bueno, no, yo ya lo había pensado, pero no voy a salirme del Tratado de Libre Comercio. Me hablaron estas dos buenas gentes y vamos a negociarlo. Si no lo negociamos en los términos en que yo propongo, me salgo. Que lo diga Trump, bueno, ya a estas alturas, como bien señala Sergio, ya no nos asombra. Pero para México, les pregunto, piénsenlo, ¿cuándo había estado México en una situación más dependiente que ahora? Dejemos a un lado la época colonial. Bueno, éramos colonia, pues, por definición, dependientes. Pero después, en el siglo XIX, la economía mexicana, que tenía relación con el resto del mundo, era muy pequeña. El grueso de los mexicanos ni conocían del comercio internacional, y en buena parte del siglo XX también. Ahora, en que todo, gracias a la globalización, los avances del mercado, etcétera, cualquiera de nosotros, de manera indirecta, está ligado a esa bendita o maldita globalización. Ahora sí, mover una piececita aquí nos afecta a todos. México está pues pendiente de que un señor diga, voy a ir a Pensilvania el sábado y les voy a decir que ya se acabó este tratado tan malo, el peor tratado que Estados Unidos haya firmado en su vida. Y luego dice, bueno, pues siempre no. Estos 100 días de Trump también han dejado al desnudo la debilidad institucional, estructural de México frente a Estados Unidos. Absolutamente, y sí me recuerda a Fox, nada más que se trae plutonio enriquecido y Fox era dinamita pura. O sea, es incoherente en muchas de sus declaraciones, pero lo de Fox no tenía demasiadas consecuencias digamos, en la proporción que tienen los Estados Unidos. Yo creo, igual que decía Sergio, que Brooks tiene razón cuando dice, bueno, pues es como un tipo que va dejando una estela al ir surfeando, pero yo creo que es una estela muy peligrosa. Yo, a diferencia de los que dicen que no ha tenido demasiado efecto y es pura laraca, sí veo, y les pongo sobre la mesa 3 elementos en los que la huella de Trump es funesta. La primera de ellas es la convivencia en los Estados Unidos. Sus declaraciones en contra de los hispanos, etcétera, han sido de los mexicanos particularmente, han sido tan tremendamente duras que solamente hay dos solamente hispanos en su gabinete, la tesorera de los Estados Unidos y el secretario de Trabajo. O sea, claramente el lenguaje en contra de la comunidad hispana en los Estados Unidos ha generado un daño que no sé cuánto tiempo tarden en revertir. Lo segundo es, la relación con México ha sido fatal, a nosotros nos ha hecho 25% más pobres. O sea, buena parte de las declaraciones trumpistas han tenido un efecto, decía Lorenzo, muestra la debilidad mexicana, sí, nuestro peso ha perdido un montón de terreno por efecto del trumpismo, y todo lo que era el esquema de tratados de libre comercio, empezando por el TPP, que él lo puede efectivamente enarbolar como un éxito, fue su primera orden ejecutiva y esa sí la cumplió. Pues ahora no sabemos qué va a ocurrir con toda la cuenca del Pacífico. Por tanto, ahí también ha dejado efectos importantes. Y lo tercero, en el gran tablero mundial, no me detengo en los detalles, pero lo que se supone que era un entendido entre él y Putin para solucionar el tema de Siria,
con el ataque, pues adiós arreglo. Es decir, el que era su compadre, efectivamente, bueno, su compadre político, se entiende, se supone que iba a arreglar con él el asunto de Siria y de paso desarregla lo que ya teníamos como avance en Irán, con lo cual hay ciertas cosas que efectivamente pues este surfeador boquiflojo sí genera a mi juicio pues un impacto muy directo. Digo, cito esas tres, si veo el éxito que han tenido sus órdenes ejecutivas y las que se han convertido en legislación positiva, pues ciertamente es un mal bateador, porque el legislativo y el judicial le han venido dando palos sucesivos, pero en esas tres sí tengo la impresión de que marca huella en el mal sentido de la palabra. Una precisión que vale la pena, a lo que se refería Brooks, y comparto ese punto de vista, es que las expectativas de la hecatombe que iba a causar Trump no se cumplió, no se cumplieron, es decir, el impacto, siendo real, ha sido menor al que se esperaba, vamos, ese es y que por tanto hay que ser más mesurados en el análisis porque según relató el Washington Post, lo que pasó aquella tarde, la tarde del miércoles pasado, y esto fue una reconstrucción muy cuidadosa que hizo, el cambio no se debió a la llamada ni de Peña Nieto ni de Trudeau. Fueron los granjeros de Estados Unidos que a través de sus organizaciones que le dijeron, vas a arrasar con los productores de maíz, de sorgo, que venden a México 37 mil millones de dólares por año. Y en la medida en la cual México deje de comprar y se vaya a Brasil o Argentina, sí va a sufrir este sector que votó por ti. Según el Washington Post, eso fue lo que lo hizo recomendar. Y en ese sentido, yo creo que más que la debilidad de México, lo que hemos visto es la debilidad de Enrique Peña Nieto para conducir la nave del país frente a las expectativas catastróficas en un momento y ahora menos catastróficas sobre Trump. Los diferentes sectores creo que se han empezado a mover para minorar el golpe. Pongo un ejemplo de cómo se están reacomodando para sobrevivir los encuentros entre académicos, que es el mundo en que nos movemos, me muevo. Hay una gran claridad y hay un reacomodo para buscar atemperar el impacto, que sí es real. Por ejemplo, el problema de visas. Y se piensa que las reuniones deben de ser en América Latina y no tanto en Estados Unidos, en fin. Pero esa precisión ahora, totalmente de acuerdo contigo o con ustedes, de que sigue habiendo un margen de incertidumbre enorme. De pronto, cuando Trump está dedicado a sus asuntos de otros países, Siria, Corea, China, como que se olvidó un poquito de México, ¿no? Como que ya no hacía declaraciones, como que... Y luego regresó con lo del Tratado de Libre Comercio, lo del muro también. Y con esas amenazas permanentes, es decir, si no hay un tratado que le beneficie a Estados Unidos, yo me salgo, me paro de la mesa y me voy, y nos dejan incertidumbre. Y en ese sentido hay también un debate de qué hacer en México respecto al Tratado de Libre Comercio. No, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador dice, sí, yo renegociaría el Tratado de Libre Comercio, pero para que sea favorable a México, porque desde su punto de vista el que ha habido hasta ahora no es favorable a México. Lo contrario de Trump, Trump piensa lo mismo respecto a Estados Unidos. Y por lo tanto dice que lo dejen, que se espera al próximo gobierno, gane quien gane, y ya con calma se renegocia. Obviamente el gobierno actual dice no, por dos razones. Bueno, por una razón principal. Alargaríamos la incertidumbre. El gobierno quiere ya resolver ese asunto, renegociar en los términos en que se pueda hacer lo mejor posible para México, el Tratado de Libre Comercio, probablemente en este año. ¿Por qué no querría dejarlo para después? Dicen que por la incertidumbre, pero probablemente también porque de ganar López Obrador la renegociación del Tratado de Libre Comercio, suponiendo que hubiera, probablemente serían términos muy distintos a los que renegociaría el gobierno actualmente. Entonces no se lo quieren dejar, por supuesto, a otro gobierno, sobre todo si fuera encabezado por López Obrador. Bueno, como quiera que sea, ya se nos acabó el tiempo. Para nosotros Trump, por angas o mangas, es un problema de fondo, y necesitamos reforzar nuestra posición con el supuesto
de que estos 100 días se van a prolongar hasta que terminen los 4 años. Nos vamos, un corte, espéranos y volvemos. Bueno, y hoy es Día del Trabajo y les propongo, les dejo sobre la mesa dos cosas que para mí son dos sangrientas paradojas. La primera es que este país tiene pues prácticamente pleno empleo. O sea, si uno ve las cifras del IMSS, 19 millones de personas registradas, si ve los indicadores de desempleo, pues son de los más bajos de la OCDE, y sin embargo hay una insatisfacción nacional tremenda. Hoy leí el artículo de Mario Luis Fuentes, muy interesante, nuestro compañero también aquí en Canal 11, sobre un mercado laboral que no deja satisfecho a nadie. En algunas partes tiene algo de esclavista, o sea, el trabajo, digamos, en una buena parte del sector primario, y en el sector secundario y terciario es un trabajo mediocre, es un trabajo en donde la media salarial no deja satisfecho a nadie, de tal manera que tienes, pues hay una atroz paradoja, ¿no? Es decir, los datos de empleo, es cierto, están en los niveles más altos de la historia, pero al mismo tiempo tienes una tremenda como insatisfacción que nos lleva, aparte de lo que se discutía en el primer bloque, la relación con Estados Unidos. Dicen los críticos del Telecán, ¿por qué una empresa norteamericana paga tanto en los Estados Unidos a un trabajador y en cambio en México puede pagar bastante menos? Yo creo que ahí tiene razón Trump. Empresas norteamericanas pagan diferencialmente y este país sigue siendo un paraíso de salarios bajos, paraíso entre comillas, por supuesto. Seguimos teniendo en las cuentas nacionales un veintitantos por ciento de participación de los salarios y un 60 y tantos por ciento de capital. Por tanto, pues sí, puedes tener a todo el mundo ocupado, pero no tienes a la población satisfecha. Y el segundo punto que siempre me ha intrigado, aprovecho su sapiencia de historiadores, es por qué el proceso de democratización en México nunca ha pasado por el mundo del trabajo. Digamos, la derecha tiene una corriente, los democristianos, que sí se metieron en países como Chile, como España, a trabajar en los sindicatos y tratar de democratizarlos. Aquí el PAN nunca le ha interesado eso, quizá porque era un partido más conservador que social cristiano, pero a la izquierda, llamémosle perredista y morenista, el mundo del trabajo nunca ha sido su prioridad. Están, digamos, muy preocupados por democratizar otros sectores de la población, pero en el tema de los sindicatos nunca ha habido más que una voluntad de instrumentarlos electoralmente, aliarlos electoralmente. Pero es muy raro que uno oiga en el discurso de las izquierdas en general esta idea de que hay que aprovechar, hay que democratizar el mundo laboral, y pues tienes una CTM que está, yo no sé si viva o no, pero ahí sigue, y buena parte de los estamentos corporativos del priismo siguen ahí como si no hubiesen pasado 20 y tantos años de gobiernos divididos. Dejo las dos paradojas sobre la mesa. Yo creo que una de las respuestas es que estas organizaciones laborales, el PRI las tomó, pero de una manera tan completa. Pensemos nada más en el sindicato, uno de los sindicatos más importantes, o los dos, el de los trabajadores de la educación y el de Pemex. En el de Pemex lo capturó desde el principio, por razones buenas, apoyar la expropiación, etcétera, en 38, 39, creó el sindicato. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se creó antes de la expropiación. Ahí se estalló el conflicto y no lo ha dejado, pero para nada. Entonces, ¿dónde puede la izquierda dar con mayor flexibilidad su lucha? ¿Adentro del sindicato? No. Tiene que darlo en lo que por un larguísimo tiempo pensó que no se podría, que son las urnas. Ahora tiene a las urnas porque ahí es el punto débil del PRI, pero en sus antiguos bastiones, en esas corporaciones al estilo de los petroleros o del Sindicato de Trabajadores de la Educación, ahí está en chino porque sigue siendo la dureza de hace 10, 20, 30, 40 y 50 años. Es una idea. Otro factor que menciono de pasada solamente tiene que ver con la desigualdad. Todo aquello que hace posible la desigualdad como sistema, que tiene que ver con la cultura, con las historias regionales, con la insuficiente organización, con la captura de las juntas de conciliación que deberían mediar entre el trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es decir, es un sistema basado en salarios bajos, en la apropiación de los recursos de los menos favorecidos. A ese panorama hay que añadir un futuro preocupante, y retomo algunos textos de lo que está pasando en el mundo industrializado
que recogió Luis Rubio hace 2 o 3 semanas para hablar sobre la robotización. Cómo en los trabajos más bien pagados, la tendencia no es a multiplicarlos, sino a reducirlos, poniendo robots en lugar de los trabajadores. Y da cifras, y hay cifras que muestran cómo México es de los países donde algunos sectores empresariales o industriales están robotizándose más aceleradamente, porque pues un robot puede trabajar 24 horas al día, los 360 y tantos días del año, sin exigir nada a cambio más que mantenimiento. Sí es uno de los grandes debilidades estructurales de nuestro país, definitivamente. Dices tú que el PAN por conservador quizá no le hizo mucho caso. No, pero es que en su discurso desde que nació el PAN estaba como uno de los objetivos centrales de la democratización, terminar con el corporativismo sindical. Era uno de los ejes del hegemonismo priista, del autoritarismo, y siempre su discurso desde Gómez Morín era: tenemos que democratizar el mundo sindical para que sea más compatible con la democracia. ¿Qué pasa? Que cuando llega el PAN seguramente ve en esa estructura corporativa un valor político importante, político electoral, y se monta en él, en lugar de tratar de... El Bester. El Bester Gordillo, por un lado. El Bester nunca estuvo mejor que con los panistas. Ni con Salinas ni con Zedillo le fue tan bien. Los panistas la encumbraron y, claro, aprovecharon sus estructuras políticas, su influencia política, para beneficio de los gobiernos del PAN. No solo electoral, sino en otros temas políticos también. Pero no solo, hay que recordar que el PAN también cubrió a Romero de Champs en el sindicato petrolero, cuando se pidió el desafuero en el Congreso de él y de Aldana, los protegió. Entonces el PAN de pronto quiso utilizar al aparato corporativo que había dicho que había que desmantelar. Por otro lado, en la izquierda, pues pareciera que también hay como ciertos coqueteos. Por ejemplo, López Obrador ha apoyado a la CENTE, que también es una parte del sindicato magisterial muy poderoso que se ha enfrentado a la reforma educativa en algunos estados con mucho éxito, y López Obrador lo apoya en esa lucha y promete que de llegar al poder le va a devolver la conducción de la educación al sindicato. Entonces, ¿el de electricistas también? También. Entonces, como que de alguna manera todos prefieren aprovecharse de esa estructura corporativa, vertical y autoritaria en términos generales del sindicato, porque ofrece muchos dividendos políticos. Lo cual me parece una paradoja. O sea, tú dices, a ver, estos instrumentos de control corporativo resulta que pues, me interesan si tienen algún rendimiento político. No solamente los gobiernos panistas usaron los que tú ya mencionaste atinadamente, también trataron de echarse al guante al del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero la lógica era siempre no democratizar el mundo del trabajo ni nada. O sea, me trae 80,000 votos, pues vénganos tu reino, y así han venido funcionando. Tú ves el sindicato del metro aquí, el mismo dirigente en la plena capital, ha aguantado todos los gobiernos democráticos y ahí sigue. Y tranquilamente es un factor de poder del PRI. Y la lógica de los gobernantes, de los sucesivos gobernantes, pero voy más allá, de los partidos políticos en sus programas de actuación, les ha importado un pepino democratizar el mercado de trabajo o el mundo del trabajo, decir, oiga, independientemente de lo que nos pueda servir Romero de Champs o cualquier otro, el mundo de los trabajadores petroleros se tiene que democratizar. En casi todas las transiciones de América Latina, el gran cambio viene en el mundo del trabajo. Y yo dejo sobre la mesa 2 puntos que para mí son tremendos, o sea, los 2 grandes asuntos de la agenda nacional. Uno, el asunto de los salarios. No veo cómo vas a mejorar los salarios si no democratizas o haces más representativos el brazo, o sea, al momento de discutir bilateralmente entre factores de producción los asuntos económicos, pues tú necesitas sindicatos fuertes que digan, a ver, señor, no puede seguir perdiendo el salario, la cantidad de puntos que pierde y las ganancias empresariales siguen. España hoy está parada porque los sindicatos dicen, oiga, del 2008 acá tienen los beneficios empresariales más importantes que han tenido en los últimos años y resulta que no quieren aumentar salarios. Aquí, salvo en el ámbito de la aviación, donde esos temas se discuten a veces, es decir, a ver, si ustedes están ganando más, tienen que subir los salarios, el mundo del trabajo es un gran cementerio. Y el otro, y aquí lo dejo, es el de la productividad. Llevamos con la productividad
realidad estancada desde los 70. Tú me dices, a ver, ¿cómo demonios vas a mover esos dos féretros? Pues si no tienes un sindicalismo vibrante, pues no hay manera de cambiar eso. Y seguir apostando todo a la democracia electoral, a mí me parece que es una vía, pero es una vía que no te mueve estos dos temas centrales de la realidad nacional. Hay un teórico norteamericano, me temo que ya murió, es Lipset, que se metió al tema de la democracia dentro de los sindicatos y trató de estudiar el sindicato más democrático que había en los Estados Unidos, que era el de los linotipistas y las artes gráficas, para concluir que realmente no puede haber democracia dentro de los sindicatos. Este sindicato, que era el más democrático, tenía dos partidos adentro y tenía juego, pero dentro de cada uno de los dos partidos lo que había era una... La ley de hierro de las oligarquías. La ley de hierro de las oligarquías. Así que probablemente por democratizar sindicatos no vamos a... Bueno, yo sí conozco un sindicato democrático, el del Colegio de México, del cual me honro en haber sido secretario. Sí, es un sindicato en el que no todo... Es difícil que haya una militancia voluntaria. Vamos. Pero el punto es que aún no siendo democráticos, sí pueden y deben de pedir su parte de las ganancias. Eso de que 60 y tantos % va al capital y 20 y tantos % al trabajo, no era así en México. Todavía en los años 60 era casi al revés. Las cifras nos lo dicen. Con los sindicatos igual de no democráticos, es algo que se vino haciendo en los últimos años y tiene que ver mucho con el neoliberalismo. Pero más allá, digamos, de que los sindicatos internamente difícilmente puede haber la democracia, la ley de hierro de la oligarquía, en los partidos también en general, en muchas organizaciones se impone esa ley de Michels, de Robert Michels. Pero aquí la cosa con el corporativismo priista era el monopolio que ellos disponían. Hay un solo sindicato que además pertenecía al PRI. Los que no pertenezcan a ese sindicato pueden ser expulsados de las empresas. Era obligatorio. Y además otros grupos no se podían organizar en el mismo ramo fuera de ese sindicato, es decir, la falta de pluralización. Cuando salían ahí sindicatos eran casi clandestinos y les hacían la vida imposible y o los cooptaban o los reprimían. Entonces parte de la democratización sindical es que haya opciones, que pueda haber varios posibles sindicatos y que un trabajador de una empresa no necesariamente tenga que ir a un solo sindicato, que pueda elegir en todo caso entre varios sindicatos, si es que quiere buscar esa protección. En eso consistía un poco la democratización, en pluralizar las opciones de los sindicatos. Probablemente sea eso, sí, pluralizar. Y bueno, dije que empezaba con dos paradojas, termino con otras dos. Una, en este país del sufragio efectivo, no reelección, en los liderazgos sindicales la reelección es algo perfectamente posible. Y la otra, trabajadores pobres con líderes ricos, inmensamente ricos. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bueno, falta casi un mes para la elección que habrá en este año, 3 elecciones para gobernador, una para alcaldes en Veracruz, pero la semana pasada hubo el primero de los 2 debates que habrá para el Estado de México, sin duda el estado más significativo, por el tamaño, por la importancia política y por la repercusión que podría tener para la elección presidencial de 2018. Bueno, el debate, como todos los debates oficiales, fue aburrido, acartonado, se acusan entre ellos pero no se responden, no hay diálogo propiamente. Incluso ven a la cámara como si cuando se dirigen al otro, en lugar de directamente hablar y contestarse, como sucede en formatos más flexibles como son los de Estados Unidos. Aquí no es culpa de las instituciones electorales de esos formatos, son los propios partidos los que no quieren abrirse, probablemente porque no se quieren exponer a una situación donde sean más espontáneos, porque se abre el margen de cometer errores. En fin, ellos quieren esos formatos, son aburridísimos, mucha gente no los ve, no dice nada. Aquí se acusaron mutuamente de muchas corrupciones importantes y las dejaron pasar la mayoría de ellos. No las contestaron, no las respondieron. Pero hay un trascendido por ahí, que no sé si se va a cumplir o no, de que a raíz del debate pudo haber Josefina subido, haber adelantado, porque estaba en tercer lugar en las encuestas hasta entonces, y que en cambio Delfina bajó por la acusación que se le hizo reiteradamente
de haber cobrado el diezmo, esta práctica, digamos, de cobrarles a los trabajadores una parte de su sueldo para fines electorales del partido, en este caso de Morena. De su grupo, no del partido, de la tribu. Del grupo de Higinio. Sí, de Higinio, pero digamos, exacto, pero en cuestión electoral. Claro, sí. Y Higinio siendo parte de Morena. A eso me refiero. Bueno, yo no sé si eso va a tener repercusión o no, ya veremos las próximas encuestas post-debate, no hemos visto ninguna, pero en tal caso me parece a mí que eso hasta ahorita se está poniendo en parejeras. Si quedan las cosas como están, es PRI contra Morena. Si se diera esto que algunos están mencionando, no sé a raíz de qué, encuestas confidenciales quizá o algo, de que Josefina pudo haber subido y Delfín ha bajado, de todas maneras, quien va a decidir esta elección, me parece a mí, es el voto indeciso, que sigue siendo 25% y que se puede enfilar hacia uno de los candidatos y ser la balanza, o el voto útil de aquellos partidos cuyo candidato ya no tenga posibilidades de ganar. Esos votos útiles, dependiendo de cómo se distribuyeran, también pueden modificar lo que hasta ahorita se ve como un empate técnico y inclinar la balanza incluso en contra del PRI. Incluso una eventual declinación, ¿no? Que ahora ya se está hablando de si efectivamente el candidato del PRD, que ha jugado un papel particular en esta elección, pudiese declinar en favor de Delfina. Claro, él eleva los costos ahora, dice, ¿por qué no declina ella en favor mío? Pero bueno, ahí podría haber movimientos importantes, porque hay que decir, el candidato del PRD entró tarde y con muchas dudas sobre efectivamente la legitimidad del proceso, pero no ha tenido tan mal desempeño en términos mediáticos, en el propio debate, pues digamos político, articulado, fue alcalde en Nezahualcóyotl, etcétera. Entonces jugará su parte y veremos cuánto crece efectivamente el PRD. El asunto estaba entre los tres primeros que tú ya mencionabas, o sea, el PAN, Delfina y Del Mazo, de tal manera que, bueno, pues vamos a ver cuánto gravita el PRD y si en última instancia declina en favor de Delfina o no. Yo creo que eso podría efectivamente cambiar las cosas. El golpe de Delfina yo creo que sí fue fuerte. No sé si le dio a Josefina tanto para llegar a zona de empate con ella, pero ciertamente fue un golpe muy duro para Morena, infinitamente más duro que digamos, lo que hemos visto en Veracruz, ¿no? La diputada Cadena, porque esto implica una práctica institucionalizada y que constituiría incluso un delito, ¿no? Te apropias de una parte del sueldo de la gente sin que medie el consentimiento de las personas para financiar su partido. Casi todos los partidos les piden a sus cuadros en la administración que aporten al partido, lo hace el PRI, lo ha hecho, en fin, lo hacen prácticamente todos, pero no les confiscas el dinero. Esto puede tener implicaciones, pero a pesar de todo eso, Delfina sigue efectivamente en zona, digamos, competitiva, sigue siendo, creo yo, una de las que va a decidir la elección, y veo un Del Mazo como más contra las cuerdas, ¿no? Tratando de apostar a que el desgaste o la fractura entre las propias oposiciones le permita al PRI en última instancia pues hacer lo que hizo en las intermedias del 2015, ser el más alto de los enanos, y decir, se atomiza y se fragmenta tanto el voto entre distintas fuerzas políticas y el PRI apostar a ser, digamos, en este caso, el tercio mayor. Hay una pregunta que me ronda con esta y otras elecciones. La problemática que tenemos como país es enorme, gigantesca, sistémica. Y por sistémica quiero decir que está enraizada, que está metida en los huesos, en la osamenta de la vida pública. Y la interrogante que me traen estas elecciones es hasta qué punto los debates, las urnas, van a ser el instrumento de transformación. Confieso que estoy un poco hastiado de la urna como solución, sin negarle la importancia que tiene, pero cada vez tengo la impresión que la urna no está siendo el instrumento que alguna vez creímos que iba a ser de transformación. Lo menciono porque en el debate me llamó la atención la escasez de propuestas para atacar problemas de fondo, es decir, el nivel analítico era francamente mediocre, pobre, no hubo planteamientos que dijeran, no, bueno, tiene cierto sentido, absolutamente nada, y porque las prácticas tan comunes de la compra, coacción del voto, de la intervención del crimen organizado,
del dinero que fluye por todos lados, se mantiene, y en ese sentido creo que la interrogante es incluso en el Estado de México, no digo en la presidencia, que sería otro análisis, pero ¿hasta qué punto Morena sería, una gobernadora de Morena sería la fuerza transformadora en el Estado de México? Bueno, las urnas decepcionan, pero yo creo que en esta coyuntura no hay alternativa. O son ellas o no es nadie, porque no hay forma de pensar cuál sería la alternativa. Una solución a la antigua revolución, una solución en que ya vamos a arrasar con todo el sistema y vamos a crear uno nuevo. No hay, por lo menos por ahora las revoluciones no están de moda y no queda más que las urnas. Y en esta ocasión la disputa en torno a la urna por el debate fue no por proyectos, no por cómo le vamos a hacer para modificar el sistema impositivo, dónde tenemos que gastar más, fue por el único punto en donde quienes amenazan el statu quo, que viene a ser Morena, porque el PRD, aunque es competitivo en el Estado de México, en términos generales ya no es una amenaza para el statu quo, ya se hizo parte de ellos. Entonces Morena, y Morena lo que tiene de singular es su relación con la no corrupción. Entonces le tienen que, sus enemigos, eso es obvio, es lo esperado, tienen que buscar las áreas en donde puedan hacer lo mismo que hicieron con Ahumada, hizo con Bejarano y con Imaz, y dar esos golpes en partes blandas. No pueden, hasta ahorita no lo han podido hacer con López Obrador, entonces van y buscan a la señora Cadena en las Chuapas y, a ver, vamos a filmarla, recibe usted este dinero. Eso ya fue demasiado burdo. Lo de los 150 trabajadores de Texcoco, que Delfina dice que se lo pidieron y que está firmado, que sí hay un papelito que dice vamos a dar el 10%. Son esos flancos. El debate va a ser sobre la honestidad, sobre la corrupción o falta de corrupción, no sobre el proyecto en relación al gasto, en relación a la educación, en relación a la enorme, brutal, mala distribución del ingreso que el Reforma puso ayer en su revista, la completa polarización en el Estado de México, hasta físicamente, unos grandes edificios y al ladito una cosa de pobreza. Eso que es lo que debería de interesarnos no está por ahora. Va a ser nada más un monotemático. Eso de Texcoco, eso de la práctica de Texcoco, ya hubo un caso anterior, ha habido muchos casos antes, desde luego, pero en uno relacionado con Torreón, el Tribunal Electoral dijo que de todas maneras era ilícito, aunque fuera voluntario, porque pueden estar sujetos a coerción, decir casi puedes perder el trabajo, estás aquí porque el partido está gobernando, lo declaró como ilícito el tribunal. Pero en una encuesta de la semana pasada de Reforma, antes del debate, todos los indicadores son en contra del PRI, todos los indicadores son contra el PRI, es 80% que quiere alternancia, es el candidato más mentiroso y más corrupto es Del Mazo, luego los ponen parejeras, Delfina contra Del Mazo, y gana Delfina por 15 puntos de diferencia. Luego Josefina contra Del Mazo y gana Josefina por 10 puntos de diferencia. O sea, de los tres competitivos, Del Mazo es el menos aprobado. Sin embargo, está en empate técnico y podría ganar. Claro. No podemos descartar la posibilidad de que gane el PRI todavía, que yo diría sería por dos razones, una combinación de dos razones. Primera, toda la compra del voto, el aparato volcado del gobierno incluso federal, etcétera, el despliegue de los programas sociales inducidos, eso desde luego que puede contar. Y la otra, la fragmentación del bloque antipriista, que es mayoritario, claramente, pero en varias opciones. Josefina, Delfina, Juan Cepeda, sobre todo, y eso fragmenta el voto que le podría permitir al PRI todavía ganar con una mayoría relativa y exigua, pero
suficiente para que se le dé el triunfo. Y creo que por ahí va el juego, ¿no? Ser el más alto de los enanos y, bueno, pues hacer que Josefina se pelee con Delfina y Cepeda le pegue al otro, fracturas lo suficiente, han metido 2 independientes, ahora creo que Isidro Pastor regresa, ¿no? Lo sacaron del debate y creo que ya le van a volver la candidatura y decir, a ver, tú ves sacando efectivamente los votos de donde sea y como vimos en las elecciones federales del año 15, pues la atomización beneficia al más grande y yo creo que por ahí va efectivamente la apuesta del PRI. En ese sentido yo también creo que puede ganar, es decir, entre los escenarios está efectivamente, a pesar de que hay una animadversión fuerte en contra del priismo, podría resultar triunfador. Sí, en todo caso no se puede descartar ese escenario, pero regresamos al último segmento. En este último bloque vamos a discutir el uso de los verbos en la política, porque todos los partidos y los candidatos buscan aquel concepto que capture la esencia, el sentir de lo que buscan, de lo que proponen. Y me voy a quedar en el Partido Acción Nacional porque el fin de semana pasada, en una nota de periódico muy llamativa, apareció un verbo que creo captura la transformación, la metamorfosis vivida por el Partido Acción Nacional, que en su primera etapa se podría identificar con el verbo bregar, porque viene de una frase muy famosa de que la lucha panista era una brega de eternidad para lograr la democracia de Manuel Gómez Morín, el fundador del Partido Acción Nacional, y era una frase que la tenían muy metida en los huesos. Nosotros bregamos toda la eternidad si se puede, pero somos fieles a los valores. El PAN cambió por el verbo optar. Y voy a dar 2 ejemplos. El primero que me llamó la atención fue sucede que en Durango hay un gobierno panista y detienen a un corrupto de Nuevo León, lo meten a la cárcel, en la cárcel cuando está detenido le entra un ataque al parecer al corazón, fingido o real, no lo sé. Se lo llevan a un hospital con policías, se sale caminando con bata y se fuga, está fugado. La explicación que da, lo que más me impresionó fue la explicación que da el procurador de Durango, que dice, pues sí, el señor estaba detenido, pero optó por salirse caminando. Optó. Y bueno, yo creo que si nos vamos, hay muchos ejemplos. Vicente Fox optó por hacerse amigo de Lester Gordillo, lo mismo que su señora esposa, etcétera. Yo creo que el verbo optar define muy bien al partido Acción Nacional. Luego regresaré a otro ejemplo de optar. Yo me imagino que en el caso de quien está en prisión, pues todos optarían por salir. No sé si hay alguien que esté ahí voluntariamente. Hay que preguntar, ¿optó usted por quedarse? Optan por quedarse. Pues la cosa es precisamente que aunque opten salirse, no puedan salirse. Entonces, digamos que esa opción no debería de existir como tal. Simplemente está reflejando pues la ineficacia de nuestro sistema penitenciario. Pero hablando de optar también y hablando del PAN también, en el Consejo Nacional que tuvo lugar este sábado, pues Felipe Calderón está reclamando otra vez la falta de un piso parejo, está diciendo que los spots que utiliza Anaya habitualmente deben ser solo para los candidatos que están compitiendo, algo que ya se había dicho el año pasado en relación con las elecciones del año pasado, es decir, los spots del partido deben ser para los candidatos que están compitiendo, en este caso Josefina, en fin, el de Colima, el de Nayarit, perdón, el de Coahuila, y los de Veracruz, es decir, y que no sea el presidente, porque evidentemente se está beneficiando él políticamente de eso. Y también dijo que podría optar por salirse del partido, ya en la confrontación que ha tenido ahí con varios personajes, lo cual nos lleva a un punto también para el 2018 que puede ser decisivo, si el PAN llega unido o no, porque el PAN hoy por hoy puede competir para el 18, creo que será de los punteros junto con López Obrador, siempre y cuando llegue unificado en torno al candidato que decida, a final de cuentas. Esa es una
Esa es una incógnita que está pendiente en el proceso panista. Si llega unificado, tiene posibilidades de competir para el 18. Si llega dividido, porque yo me imagino que si Calderón opta por salir del partido, pues se va con todo y Margarita, me imagino, ¿no? Claro. No sé si como candidata independiente, pero de todas maneras ya habrá una fractura dentro del partido que lo haría perder la competitividad con la que puede llegar al 18. Lucy Moreno Valle opta por no apoyar a Josefina. Ahora, pero claramente el tema del Estado de México no parece preocuparles, ¿no? Están más preocupados por el 18 y quién usa spots. Por supuesto, no puede haber spots de candidatos en todas las entidades porque están compitiendo para el Estado de México, Coahuila, Nayarit y las municipales de Veracruz. Sigue siendo bastante aberrante que tengamos tanta publicidad de los partidos políticos en épocas no electorales. Y Anaya dirá, pues la tiene el presidente del partido y resulta que el presidente soy yo. O sea, no hay manera de que meta sin violar la ley a Margarita o a Moreno Valle, porque van a decir, oiga, las precampañas para el 18 no han empezado. Entonces, ahí tienes una anomalía que les irrita, pero es lo que hay. Y además esa ley se aprobó todavía siendo Calderón presidente. Lo de optar o no optar, efectivamente, en el caso de Durango, que me hiciste reír, optó por irse. Imagínense, qué señor, de manera absolutamente libre optó por irse. No, pero meten un lío político a los gobiernos panistas y de coalición. Rosa Sáenz Puro es de coalición, porque si no, ya por un lado, traes una cruzada, empezando por Javier Corral y terminando por Yunes, que está, digamos, como chivo en cristalería, diciendo que están persiguiendo la corrupción. Aquí agarran a uno, este señor Bailey, resulta que lo tienes a buen recaudo y se te va. Bueno, optó por irse, ¿no? Siguiendo con lo cual ha generado, como es natural, una reacción airada del Bronco, diciendo, a ver, compañero, que tampoco sé si el Bronco las tenga todas consigo, porque anda persiguiendo a dos más del círculo de Rodrigo Medina, le dice, oye, lo tienes ya, digamos, bajo tu custodia, y resulta que se te va. Sí debilita seriamente la credibilidad de un partido Acción Nacional que dice que tiene, y de estos gobiernos que entraron en Tamaulipas, en Chihuahua, etcétera, con voluntad de luchar contra la corrupción, y resulta que cuando tienes un corrupto ya en tu poder, se te va. Los verbos y los partidos, bueno, el caso más obvio, interesante, es el de España. El que un partido se llama como un verbo, Podemos, y Podemos mandó el mensaje. ¿Ha tenido éxito hasta eso? No el que esperaban, pero Podemos todavía puede. Y claro, los caricaturistas se han dado vuelo con variantes de Podemos. ¿Cuál sería, Sergio, el verbo del PRI? Si bregar es la brega de eternidad, que es un poco raro, ¿verdad? Porque si tú bregas por una eternidad, si sabes que no tiene sentido bregar cuando sabes que no es eternidad lo que está en el horizonte, sino que puede haber algún momento de cambiar. Abrigar se ha dicho. Supongo yo que el verbo para Morena es eso, cambiar. Vamos a cambiar, podemos cambiar, etcétera. ¿Cuál sería el verbo que quedaría realmente en su lugar para un partido como el PRI? Ya no bregar, pues ya. Robar. No, yo creo que vamos a bote pronto. Es una buena pregunta. Creo que carranciar. Exacto. Es el verbo que mejor define, porque es una simbiosis entre la persona en constante movimiento, agarrando pues, todo lo que puede, todas sus luchas, sus luchitas, porque desde un primer momento los priistas no le hicieron el feo al carranceo. Vamos, el agarrar, es por Carranza, que tenía fama sus seguidores de carrancear, de agarrar lo que no les correspondía. Yo diría que el verbo que mejor dibuja el PRI es simular. Es el partido de la simulación. Dice que está preocupado por el Estado de Derecho y no está. Dice que está preocupado por la honestidad. Que es curioso, el dirigente nacional del PRI está preocupadísimo por la corrupción de Morena y no por la suya. Dice uno, bueno, bendito sea Dios. O sea, realmente tiene usted muchas razones para preocuparse. Yo diría que es básicamente un partido que simula esto. Pero bueno, lo dejo ahí. Sí, me preguntaste un verbo. Oye, hablando de la simulación del PRI, efectivamente, por un lado se desgañita y se rompe las vestiduras por la cuestión de, sí, hay que denunciar y hay que decir que en todos los partidos se cuecen habas, es cierto, pero al mismo tiempo en el Congreso, en la comisión correspondiente,
detienen el desafuero de quien fue el secretario de Finanzas de Duarte. Claro. Es decir, por un lado están diciendo, sí, estamos combatiendo la corrupción y la muestra es Duarte. Que el hecho de que todos sus colaboradores los protejamos es otra cosa. Eso no significa que no estemos combatiendo. Es totalmente contradictorio. Porque no le hayamos parado el carro a Duarte siendo gobernador. ¿Con qué credibilidad puede Ochoa estar diciendo que el combate a la corrupción y señalando con dedo flamígero a los demás que incurren en cualquier tipo de faltas, cuando ellos mismos están protegiendo y dándole el fuero, manteniendo el fuero de quien fue el secretario de Finanzas de Javier Duarte? A lo mejor el término sería, bueno, ya vimos, carrancear, simular, y es lo contradictorio, se puede... Contradictear. No se Pero es la contradicción, ¿no? Yo contradigo, tú contradices, porque se contradice, pero sistemáticamente, casi desde el día en que nació. En algunos momentos sí fue congruente, más o menos su discurso con su acción. Yo pongo el tiempo de Cárdenas, pero después de eso, la contradicción es el contradecir entre el hacer y el discurso, es una de sus características más permanentes. Estamos terminando. Hay un punto que solo enuncio: el escandaloso apoyo que dio Ricardo Anaya para una segunda ley Televisa. Así como Fox optó por apoyar a Televisa y TV Azteca, ahora Ricardo Anaya de instrucciones que aprueben. Una vergüenza lo que está pasando con el PAN. Terminamos, hasta la próxima semana. Y eso tiene que ser por su deseo de ser candidato. Por ¿no? supuesto, que Televisa igual que Fox, porque